os comento. Bueno, mientras se conecta el ponente, que no creo que tarde mucho, os voy comentando. Hemos pedido la acreditación de estas sesiones. En cuanto nos informen de que está autorizado, os lo comento. Y para ello sí que sería conveniente que podamos tener un registro de asistencia para luego poder, digamos, disponer de los certificados. Entonces sí que sería conveniente que el referente de continuidad del centro o el referente de docencia pues haga un registro de las personas que se incorporan a estas sesiones online para luego poder emitir los certificados. Vale, me dicen que ya se está conectando el ponente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas Hola, tardes. Disculpad el retraso, ¿vale? Pero estamos intentando solucionar una cosita. En 2 minutos estamos, ¿vale? no Un te poquito más de preocupes. paciencia. Vale, tranquilo, gracias. Mientras habla Rafael, os comento que otra vez, porque algunos compañeros se han incorporado después, que estamos haciendo las gestiones para acreditar las sesiones y que sí que sería conveniente que tengamos un registro en cada centro de los profesionales que se unen a la sesión para luego poder emitir los certificados. Rafael, no sé si estás hablando porque no te oímos. Vemos las diapositivas, pero no te oímos. Sí, podemos ver. Y le voy dando aquí, ¿no? A ver si me pueden ver. Aquí. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me veis? Sí, ahora sí.
Vale, fenomenal. Pues nada, me quería presentar. Yo soy Rafa, soy otro adjunto de dermatología aquí en el Hospital La Paz y el tema que me había encomendado Elena para esta tarde era el del manejo de la hiperhidrosis, que yo supongo que en primaria pues será bastante frecuente, ¿vale? Vamos a cerrar un momentito la puerta. Ciérrame la puerta, por favor. Ahí, cierra la puerta, tú con vestido. Perdonad. El tema es un tema bastante extenso. Yo voy a intentar ir lo más rápido posible, pero la verdad es que nos gustaría que os quedáis con 3 o 4 cosas, porque realmente es un tema en el que se están produciendo bastantes avances, sobre todo a nivel terapéutico, y que además suelen ser tratamientos bastante asequibles económicamente para el paciente. Entonces, el tratamiento vamos, lo que es el problema de la hiperhidrosis, como podéis ver aquí, pues nosotros tenemos un problema en el hospital y es que nos han paralizado varias consultas para intentar paliar todas esas consecuencias, ¿no? Por una parte, en el quirófano no nos dejan. ¿Veis la diapo? ¿Se ve la diapositiva? Sí se ve. Vale, Sí, vale, disculpad, es que a lo mejor no. Vale, genial. Por una parte, sabemos que es un tema, es un problema tremendamente prevalente en la población general, quizá infraestimada o infradiagnosticada, porque solamente consultan una tercera parte de estos pacientes, básicamente a una sensación de desidia, al igual que pasa, por ejemplo, con la psoriasis, en el cual pues, el paciente lleva durante muchísimos años con esta sintomatología y piensa que no hay nada más. Por otra parte, los botox nos los han paralizado temporalmente para la hiperhidrosis palmar. Sí que podemos seguir haciendo botox axilar en la consulta, pero dada la altísima demanda que tenemos, igual que vosotros en el centro de salud, pues esto a veces no es viable, ¿no? Y para colmo, pues la iontoforesis, que también es un tratamiento que creo que seleccionando bien al paciente muy adecuado, pues también la tenemos paralizada. Pues con todo este escenario me planteé dividir la charla en este índice. Vamos a hablar, nada, 2 pinceladas de la epidemiología del problema. Vamos a hablar después del tratamiento, de los tratamientos clásicos, de las novedades y de los algoritmos. Y después, al final, si tenemos tiempo, pues debatimos alguna cuestión que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel epidemiológico, como definición, ¿cómo definiríais la hiperhidrosis? Pues una definición bastante acertada sería la que tenéis en la diapositiva y que cataloga la hiperhidrosis como una producción de sudor en cantidades superiores a las que se necesitan fisiológicamente para la termorregulación, que puede estar motivada bien por una alteración anatómica o funcional de las glándulas ecrinas, que son las que producen el sudor, bien por efectos farmacológicos sobre estas glándulas, por una hiperestimulación de la vía simpática eferente o por la hiperactividad de algunos de los centros implicados en la termorregulación. Pues bien, ¿qué volumen de sudor es normal producir? La secreción normal de las glándulas suele ser de entre 0,5 y 1 mililitro minuto. De una manera cuantitativa lo que se puede considerar por encima de lo normal, se ha acordado que una pérdida de sudor que supere los 15 microgramos por centímetro cuadrado minuto resultaría patológico. O lo que es lo mismo, la cantidad de sudor puede llegar hasta 40 mililitros metro cuadrado minuto. Si tenemos en cuenta que la piel es el órgano más extenso del organismo, con una superficie, ¿no?, de unos 2 metros cuadrados, 2 metros y medio cuadrados en el adulto, si multiplicamos estos centímetros cuadrados por los 15 microgramos minutos, pues fijaros, sería capaz de producir, siempre que las condiciones ambientales se mantuvieran adversas, una cantidad de sudor equivalente a una lata de bebida carbonatada, por ejemplo, cada 5 minutos. Esto es 1 litro cada 15 minutos o lo que es lo mismo, un bidón de 4 litros en 1 hora. No está mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede llegar a hacer esto el organismo? Tampoco quiero a esta hora de la tarde machacar con datos de fisiopatología, pero antes de responder a esta pregunta, quizás lo primero sería plantearnos una pregunta y es ¿por qué o para qué sudamos? Pues sudamos básicamente por 2 motivos principales. Por una parte, se trata de una ventaja evolutiva que hemos adquirido, ¿no?, y que nos permite hacer actividades independientemente de la temperatura ambiental, nos permite aclimatarnos, ¿no?, a ambientes calurosos sin que por ello aumente la temperatura media corporal. Es decir, que ayuda a mantener la homeostasis y los valores de temperatura en unos márgenes muy estrechos. Y además es el método más efectivo en este sentido. Por otra parte, ayudaría también al agarre de los objetos, porque al provocar una hiperhidrosis palmar,
pues obviamente eso nos permite hacer actividades que sin ellas no podríamos hacerlas. Sabemos que existen 3 tipos de glándulas sudoríparas en los humanos. Están las glándulas endocrinas, las apocrinas y las apoecrinas. Las responsables de la hiperhidrosis son las ecrinas. Y en el caso de la hiperhidrosis axilar, también las apoecrinas, aunque su existencia hay algunos autores que dicen que es controvertida. Las glándulas endocrinas, ¿dónde las localizamos? Pues sobre todo en palmas y plantas, donde pueden llegar a tener una densidad de hasta 700 a 1200 por centímetro cuadrado. Y en condiciones normales tendríamos diferentes estímulos, como por ejemplo el ejercicio físico, el calor, las hormonas, el estrés emocional, que actuarían sobre, por una parte, el centro del sudor, que en este caso está en el hipotálamo anterior, en la zona preóptica, o bien sobre el córtex, ¿vale? Importante recordar 2 cosillas. La sudoración de la cara, tronco y espalda generalmente son debidos a estímulos de calor y ejercicio, mientras que la sudoración de las palmas y las plantas se va a deber más a estímulos emocionales, ¿de acuerdo? Y la sudoración térmica puede ocurrir a lo largo de todo el día, mientras que la sudoración emocional suele ceder durante el descanso nocturno, ¿de acuerdo? Vamos a ver si esto me pasa, disculpad. Pero estos estímulos activarían las mismas áreas cerebrales, pues parece que no. El sudor emocional y el térmico estaría controlado por diferentes áreas cerebrales. Como ya hemos dicho, la sudoración térmica y el ejercicio por el centro del sudor, en el hipotálamo, y la sudoración emocional por el córtex cerebral. No voy a hablar ahora de cómo es la conexión entre el sistema nervioso central y el autónomo a la hora de inervar la glándula, pero básicamente si tenemos en cuenta esa foto que tenéis en la diapositiva en el centro, nos va a ayudar a entender mejor después todas las alternativas terapéuticas que tenemos, porque cada una de ellas pues, tiende a actuar sobre una zona en concreto, ¿de acuerdo? Vamos a ver si me deja pasar. Un segundito. Disculpad, es que esto va un poquito lento, yo no sé si... Aquí. En España no tenemos estudios. ¿Vosotros pensáis que esto es un problema frecuente? Pues la verdad es que yo en el centro de especialidades lo veo con muchísima frecuencia. Al día, pues puedo ver, sobre todo en épocas preestival y en estivales, al menos de las 35 o 40 citas que tenemos al día, por lo menos 7, 6 seguro, ¿vale? En España no tenemos estudios poblacionales al respecto, pero diferentes estudios publicados en diferentes partes del mundo, como veis en la diapositiva, pues encuentran tasas de prevalencia global entre el 4,5% y el 14,5%. Quizá el 14,5% sea un poquito excesivo, pero bueno, eso, ahí están esos estudios poblacionales y habría que tenerlo en cuenta. Si esto lo traducimos a la población de la Comunidad de Madrid, eso ronda los 7 millones de habitantes, según esos estudios de prevalencia, pues estimarían como un 10%, ¿no? La prevalencia global. Estaríamos hablando de casi 700.000 habitantes los que padecerían este trastorno. Y esto equivaldría a casi 9 estadios como Santiago Bernabéu como pacientes. A nivel de la población europea, por ejemplo, pues serían casi 750 millones de personas en el mundo los que padecen este trastorno, con lo cual esto nos da una idea de un poco de la trascendencia, ¿no? Aunque es posible, digamos, cuantificar la hipersudoración con el test de Minor, por ejemplo, que es el test de yodo-almidón, entre otros métodos, lo que verdaderamente marca la gravedad de la hiperhidrosis para mí, yo creo que para todos nosotros, es la repercusión que esta va a tener en la calidad de vida del individuo. Entonces, ¿cuál es la carga de enfermedad en estos pacientes? Pues os pongo la foto de la hija de una de mis mejores amigas que me mandó hace unos meses para ver cómo podría ayudarle a controlar esa hiperhidrosis axilar, ¿vale? Fijaros, sabemos que se trata de un trastorno que origina gran afectación de la calidad de vida con un impacto a nivel social, profesional, psicológico y en su bienestar físico tremendo, llegando a tener la sensación de que el paciente como que pierde el control de su propia vida, ¿no? En los casos más graves. En cuanto al impacto social, estos pacientes suelen tener miedo a estrechar la mano de sus familiares o amigos, a dar la mano en una entrevista de trabajo, que siempre ya de por sí pues es una situación ¿no? de gran tensión
emocional, de tener dificultades para quitarse la ropa en un vestidor o una tienda. Hace poco tuve una paciente porque me había dicho eso, que se fue al vestidor y que cuando se había probado el vestido no se lo podía quitar y que tuvo que llamar a la empleada para que le ayudara a quitarse el vestido. Y a nivel profesional, qué decir, ¿no? O en el rendimiento escolar, pueden dificultar la escritura durante al menos, pues tienen dificultad para mantener, para manchar el papel, pues lo manchan con mucha facilidad, tienen dificultad para tocar algún instrumento musical, tienen dificultad para realizar movimientos de precisión con la pinza de la mano. Por ejemplo, algún relojero me ha dicho pues, que le ha costado muchísimo continuar con su actividad normal. Le da vergüenza usar el coche de otras personas por miedo a que el volante, por ejemplo, se humedezca y que se pueda ver que desgastan la goma. En fin, 1000 ejemplos, ¿no?, que podríamos poner. A nivel psicológico, este trastorno se ha relacionado en más de la mitad de los pacientes con alteraciones de estado de ánimo, ansiedad, nerviosismo, inseguridad. La alteración psíquica que puede desencadenar muchas veces se ve empeorada por el trastorno en sí, es decir, que la ansiedad provoca un aumento de la sudoración en las manos y a su vez este aumento aumenta o empeora la ansiedad del paciente, incrementando pues, la humedad aún más, ¿no? Al final lo que aboca es una merma de la autoconfianza y de la autoestima del paciente y no siendo raro que algunos tengan que incluso recurrir a los psicólogos. Y por último, en cuanto al impacto del bienestar físico, hablar de que son pacientes que se pueden complicar con manos frías, húmedas en momentos pues, de intimidad física. El sudor axilar además origina manchas y cercos en la ropa que le obliga a, pues, a usar una determinada vestimenta. Al final lo que genera una inconveniencia social muy importante, ¿vale? Y además aumenta la incidencia de algunos trastornos cutáneos puramente. En este estudio de casos y controles que veis en la diapositiva, en el que se incluían a más de 380 pacientes, los pacientes con hiperhidrosis tendían más a sufrir procesos como la queratolisis plantar punctata, tiñas, verrugas virales en la zona de afectación y también de dermatitis atópica, ¿vale? Con el tiempo aparecen también complicaciones como la maceración, el eczema de contacto y, bueno, y hay casos descritos de perniosis, aunque yo la verdad que nunca he visto nada, ¿vale? Pues bueno, en principio ahí veis que es una situación compleja que yo creo que es importante abordar en la consulta. En la evaluación de estos pacientes y antes de plantear un tratamiento deberíamos de clasificar bien el tipo de hiperhidrosis, porque dependiendo del tipo de hiperhidrosis ya veréis al final que los algoritmos de tratamiento cambian un poquito. Por su extensión, hablaríamos de hiperhidrosis generalizada cuando afecta a toda la superficie corporal y focal o localizada si solo afecta a algunas zonas en concreto. Y en cuanto a la etiología, hablaríamos de hiperhidrosis primaria cuando no se conoce la causa subyacente o secundaria cuando sí que se conoce. Tanto la generalizada como la localizada pueden ser primarias o secundarias. Lo importante y con lo que nos tenemos que quedar es que ante una hiperhidrosis focal, lo más frecuente que sea es que no haya una causa evidente. Mientras que en el caso de la hiperhidrosis generalizada, que es la parte izquierda del diagrama, lo más frecuente es que exista una causa subyacente. De ahí la importancia de la historia clínica, ¿no? Una vez más. La forma clínica de hiperhidrosis más frecuente de todas de las que vemos en la práctica clínica habitual es la hiperhidrosis focal idiopática. Y es en la que ahora después nos centraremos, ¿vale? Parece que se debe a una sobreestimulación de las glándulas endocrinas a través de una vía neurológica normal en respuesta a diferentes estímulos desproporcionados, ¿vale? Y el umbral de sudoración podría ser inferior al de la sudoración normal, pero las glándulas son morfológicas y estructuralmente y en número completamente normales, ¿de acuerdo? No voy a hablar ahora del ejemplo típico de la hiperhidrosis focal secundaria, como es el síndrome de Frey. Si queréis al final la comentamos porque creo que no va a dar tiempo hoy, ¿vale? Pues bien, la hiperhidrosis primaria, que ya hemos dicho que suele ser localizada, suele afectar en condiciones normales a las palmas, a las plantas o a las axilas. Yo lo que veo en el centro de especialidades normalmente que suele afectar a dos áreas más que a una puramente, pero hasta un 50% puede haber afectación exclusiva de cualquiera de estas localizaciones. A veces la cara o el cuero cabelludo también se pueden ver implicados. El diagnóstico de hiperhidrosis focal sobre todo va a ser clínico. Y además existe una serie de criterios diagnósticos bien definidos, como los que veis en la diapo, definidos por un panel de expertos que si se cumplen en principio, pues haría innecesaria la realización de nuevas pruebas complementarias, ¿vale? Siempre que en un paciente se constate que presente
sudoración excesiva perdón, y visible durante al menos 6 meses sin causa evidente y al menos 2 de los siguientes criterios, el diagnóstico pues, lo podríamos dar como bastante probable. ¿Y cuáles son esos criterios? Pues los que le veía en la diapositiva. Que sea bilateral y relativamente simétrico, que la sudoración cese durante el descanso nocturno, que presente al menos un episodio a la semana de sudoración, que el debut se produzca o que haya registro de que se haya iniciado antes de los 25 años de edad. Suele iniciarse generalmente antes de la pubertad o antes incluso. Y si no se trata, pues podría durar bastantes años, tendiendo a persistir durante toda la vida. Aunque es verdad que a partir de los 35 o 40 años la intensidad empieza a ralentizarse un pelín. Existe una diferencia clínica entre los casos de debut puberal y prepuberal, como perlita clínica. Entonces, los cuadros que debutan en la época prepuberal es rara la afectación axilar y sobre todo se manifiesta a nivel palmoplantar en casi el 90% de los pacientes. Cuando el debut ya es postpuberal, se asocia más frecuentemente ya a una distribución axilar. Suele haber también una historia familiar positiva. Suelen conocer pues, algún miembro de su familia que también haya tenido una epididosis focal primaria y de hecho existen casos de herencia autosómica dominante, en el caso de la epididosis palmar. Y tiene que interferir en la realización de sus actividades básicas de la vida diaria, ¿vale? A cualquiera de los niveles que ya hemos visto anteriormente. Aunque la mayoría de nuestros pacientes serán diagnosticados, ¿no?, o padecen de hiperhidrosis focal primaria, no siempre va a ser así de fácil. Entonces debemos descartar también causas secundarias para dirigir mejor el tratamiento. ¿Cuándo debemos sospechar hiperhidrosis secundaria? Pues si la hiperhidrosis es unilateral y no bilateral, cuando persiste incluso durante el descanso nocturno, hemos dicho que en la focal idiopática eso no ocurriría. El debut suele ser más tardío, a partir de los 25 años, y cuando sea generalizada, ¿de acuerdo? La causa más frecuente de hiperhidrosis secundaria sería el exceso de calor, aumento excesivo de la temperatura ambiente. Pero también puede ser debida a enfermedades sistémicas, neoplasia, como veis en la diapositiva, o toma de fármacos sobre todo. Entre ellos tendríamos los AINES, que lo usamos pues muchísimo, triptanes, la aspirina, el paracetamol, los antidepresivos tricíclicos, los calcioantagonistas, los antidiabéticos orales, el infliximab, o sea, la morfina, la nitroglicerina. Hay muchísimos fármacos que pueden provocar hiperhidrosis secundarias. Debemos descartar también presencia de infecciones activas. O sea, que no es la primera vez que algún paciente con un VIH oculto ha debutado con una hiperhidrosis generalizada. Tuberculosis, que en nuestro medio es bastante frecuente, con lo cual hay que pedir en algún caso pues también un Mantoux o un Quantiferón. Brucela, la malaria, con estos casos, ¿no?, ahora con tanta inmigración que tenemos, la endocarditis, también enfermedades, sobre todo neoproliferativas, como el linfoma o el feocromocitoma o el síndrome carcinoide, o cuadros endocrinológicos puros, como por ejemplo el hipertiroidismo, la acromegalia, la diabetes mal controlada, y siempre descartar posible embarazo, ya que los requerimientos metabólicos durante esa época o esta situación, ¿no?, pues también aumentan. En este sentido hay que saber que si bien la menopausia es una causa frecuente de exceso de sudoración, hay que realizar siempre lo principal, creo yo, y como en casi toda patología, una adecuada historia clínica, ¿vale? En estos casos, pues sí que podría estar justificada la realización de pruebas complementarias y realizar pues, una exploración física muy detallada. En el caso de algunas de las cositas que hemos dicho, pues un perfil hepático, una TSH, una beta-2 microglobulina para descartar el linfoma, una LDH o una glicosilada. Bien, pues vamos a hablar del tratamiento. Y en este caso, la elección, ¿no?, de uno u otro tratamiento pues se debería basar en todo esto que veis en la diapositiva. En cuántas áreas hay afectadas, no es lo mismo pues, usar un tratamiento u otro para esta situación. La gravedad de la hiperhidrosis, que la medimos por la escala HDSS. Ya sabéis que para muchas enfermedades pues, tenemos escalas, para la psoriasis tenemos el PASI, para la urticaria tenemos el UAS, para la hiperhidrosis tenemos el HDSS, que es muy sencilla de realizar en la consulta y que te da una idea mucho más objetiva de por qué momento está pasando el paciente en ese momento, ¿no? Puedo pasar un DLQI específico para hiperhidrosis, respuesta a tratamientos previos, si ha hecho. A mí me llama mucho la atención porque la mayoría de los pacientes que veo yo en el ambulatorio vienen naif después de muchísimo tiempo de evolución con su enfermedad.
Entonces, yo creo que deberíamos aprovechar esta presentación para intentar perder el miedo a la hora de empezar el tratamiento, aunque es verdad que muchos de los fármacos que podemos poner de primaria pues no tienen aprobada la indicación para este uso, ¿no? Pero lo usamos de hace mucho tiempo y hay ensayos que avalan su seguridad. Antecedentes de enfermedades concomitantes, como hemos visto antes, coste y disponibilidad de recursos de los pacientes, perfil de seguridad, determinado por el fármaco en concreto, ¿no? Y las comorbilidades del paciente, y por último por la experiencia del facultativo, que obviamente pues ahí también tenemos que intentar ganar un poquito más de confianza. Mi consejo, y como regla general, es que empecéis con tratamientos poco agresivos y después con tratamientos pues, económicos, para que el paciente o para que tengamos más posibilidad de que el paciente se adhiera bien al tratamiento, ¿vale? Como veis reflejado en este diagrama, las opciones de tratamiento son múltiples y variadas y además pueden combinarse entre sí. Es decir, que no son opciones incompatibles y un paciente puede iniciar un cuadro con una hiperhidrosis leve y transicionar posteriormente a formas secundarias o a formas primarias más graves y resistentes a tratamientos que obliguen a combinar estrategia terapéutica para asegurar ese control clínico del cuadro. Yo suelo hacer el símil delante del paciente a modo de escalera terapéutica en la que, dependiendo de la localización de esa hiperhidrosis, pues le digo a lo que se va a enfrentar en base a la evidencia pues que hay. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar con los tratamientos clásicos que seguramente vosotros conoceréis y con el fin de conseguir una disminución de la sudoración a niveles aceptables, que es lo que nosotros llamamos eudinosis, pues existen diferentes formas de tratamientos que podemos usar, ¿no? Los más frecuentes son las sales metálicas como el aluminio, el cloruro de aluminio a diferentes concentraciones. Yo creo que este sería el primer tratamiento a emplear en casi cualquier localización, por accesibilidad, por precio en fin, por comodidad, ¿vale? Debemos diferenciar entre un antitranspirante y un desodorante, porque muchas veces la verdad es que los tendemos a confundir y no son lo mismo. Un antitranspirante siempre será en mayor o menor grado también un desodorante, porque ayuda a disminuir la cantidad de sudor y, por tanto, esto ayuda también a que el olor pues no se produzca, porque ya sabéis que el olor de la bromidrosis, perdón, se produce por la descomposición de ese sudor por las bacterias que tenemos en esa zona. Los antitranspirantes suelen contener sales que actúan disolviéndose en ese sudor que aparece en la superficie, dejando una capita fina de gel sobre esas glándulas que reducirían el flujo de sudor en la piel durante unas horas solamente después de esa aplicación. Reducen el calibre del acroserinceo, que ese es el puntito blanco que cuando lo vemos a veces con la dermatoscopia, que coincide con el orificio de salida de la glándula sudorípara en la superficie cutánea, y obviamente controlarían el flujo de sudor en la zona de aplicación disimulando ese olor. Yo recomiendo aplicarlo por la noche cuando las glándulas sudoríparas además están menos activas, teniendo como precaución que la piel esté completamente seca e intacta antes de aplicarlo. ¿Por qué digo esto? Porque si no se lo decimos al paciente y a veces vamos con mucha prisa, ese aluminio que contiene el antitranspirante, con el agua que se pudiera haber dejado después de ducharse por la noche, porque hay pacientes que se duchan por la noche, provocan una reacción exotérmica que en la piel se va a traducir en una dermatitis, una reacción pues eso, molesta para el paciente, que pica y que va a obligar en algún caso incluso a aplicar un corticoide para que el paciente continúe aplicándose ese corticoide. Lo ideal es intentar dejarlo mínimo entre 6 y 8 horas y al día siguiente por la mañana que se duche y que se elimine esos restos de aluminio que hayan podido quedar después de la aplicación. Yo en principio lo suelo recomendar 2 o 3 días seguidos para alcanzar un nivel de control relativamente aceptable y la verdad es que a la semana, a las 2 semanas de empezar a usarlo, el paciente ya nota mejoría. Otros autores recomiendan pues, aplicarlo durante 7 días seguidos y a partir de ahí ya pasar una pauta de mantenimiento pues, de 1 o 2 veces a la semana, ¿de acuerdo? Las concentraciones a las que solemos usarlo pues, son muy variables, entre 2,5 y 20%. Cuanto mayor concentración, obviamente, más posibilidades tendremos de que esa reacción se produzca, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, no voy a insistir en nada de ello, los desodorantes, ¿vale? De los que existen. Yo creo que podéis emplear, hay muchos comercializados en la calle
y algunos de ellos pues contienen caolín, óxido de zinc, talco. No os compliquéis mucho, se puede usar el que quiera el paciente y el que mejor tolere, ¿vale? No voy a insistir en esto porque tampoco tiene demasiada trascendencia. Esto sí que tiene un poquito más de trascendencia porque en función de lo que hayamos escuchado en los medios, pues vamos a tender a usar uno u otro, ¿vale? Ya hemos visto que los componentes basados en aluminio son los ingredientes principales de esos antitranspirantes y que seguro que hace tiempo habíais escuchado lo de la relación que se había establecido con el cáncer de mama y el Alzheimer, ¿vale? Se postuló hace años que esos componentes alumínicos pues, podían absorberse de manera transcutánea, tanto en axila como en la zona de aplicación, y podría causar cambios en los receptores estrogénicos de la célula mamaria. Y en este sentido, ha habido autores que han afirmado que los parabenos poseen actividad estrogénica y que podían estimular la proliferación de esas células. En trabajos más recientes, realizados además en cultivos celulares, esa evidencia, bueno, han quitado como fuerza, ¿no?, a esa hipótesis, y en principio yo creo que son seguros para usar en pacientes con antecedentes de cáncer de mama, ¿de acuerdo? Y investigaciones hace bastantes años, además, también sugirieron una posible relación entre la exposición al aluminio y el Alzheimer, ya que se había visto que en cerebros de conejos ese aluminio inducía como marañas de neurofibrillas, ¿de acuerdo? Además, por aquel tiempo se determinaron en otro estudio los niveles de aluminio en cerebro de pacientes previamente diagnosticados de Alzheimer y parecía que eran 1,4 veces más alto que en los controles. En los estudios posteriores solo mostraban una asociación estadísticamente insignificativa, ¿de acuerdo? O sea que yo sí que os recomiendo que lo uséis. A ver, ¿cómo vamos? Porque vamos fatal. Esto lo voy a pasar porque es básicamente lo mismo. A ver si tenemos... otro tratamiento clásico es la iontoforesis, que seguro que lo habéis escuchado. Es un método no invasivo, efectivo, seguro y con una relación coste-efectividad moderada para el tratamiento de la hiperhidrosis focal primaria, ¿vale? Sobre todo la palmoplantar. Pero también existen dispositivos para aplicar en otras localizaciones, como por ejemplo en las axilas, ¿vale? Se lleva usando desde hace casi 90 años y fue en la época de los 40 cuando se iniciaron los estudios que demostraron que la sudoración de las palmas disminuía usando esta técnica, usando soluciones de atropina y formaldehído, ¿vale? En la mayoría de los casos con un dispositivo sencillo de uso domiciliario y simplemente pues, con agua de grifo, que es todo lo que se necesita para lograr que el paciente note un alivio de esa sudoración, pues podríamos conseguir respuestas bastante sorprendentes de vez en cuando. El problema que tiene para mí es que es un tratamiento caro. Si el paciente lo compra a través de cualquiera de estas páginas, que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues le va a salir por no menos de 600 euros. Por lo cual, yo creo que a día de hoy pocos pacientes van a tener esa opción de comprarlo por ellos mismos. Lamentablemente, en el hospital teníamos un aparato, pero esa consulta se cerró, por lo cual los pacientes de la consulta pues solamente podían pasar ya del escalón del tratamiento médico pues al Botox, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el nombre de los fabricantes más populares que suministran estos dispositivos. Básicamente es aplicar una corriente alterna, sobre una dilución sobre agua, que no sea agua destilada porque ahí no tienen iones sodio. Existe incluso un modelo no comercializado en Europa que se denomina Dry Type, que se hace en seco y en el que no se necesita usar agua y que se ha visto efectivo en adultos con hiperhidrosis palmar, ¿vale? Población pediátrica no tenemos, lamentablemente, datos, pero algún estudio de casos sí que ha demostrado que puede funcionar. Se puede emplear y también es efectiva usando fármacos anticolinérgicos en solución, como el glicopirrolato a diferentes concentraciones, logrando periodos como más mantenidos de sequedad en palmas y plantas, tanto en población pediátrica como en adultos, debido a ese efecto local y sistémico. Lo que pasa es que al ser un medicamento, pues hay riesgo de que también se produzca una absorción sistémica y en niños pues hay que tener un poquito más de cuidado, ¿de acuerdo? Es en el tratamiento de la hiperhidrosis focal primaria donde la intoforesis ya hemos visto que alcanza tasas de respuesta más elevadas rondando el 80% de los casos tratados, o sea que no es poca cosa, ¿vale? Existen diferentes protocolos, uno de los más aceptados sería
el de dar pues, de 3 a 6 veces por semana durante 20 minutos y después se puede dar una aplicación de mantenimiento de 1 a 3 veces por semana durante 10 minutos. Aunque ocurre lo mismo que cuando iniciamos, por ejemplo, el tratamiento con isotretinoína por un acné grave, y es que pueden empeorar al principio del tratamiento. Eso hay que decir al paciente para que se mantenga y que la adherencia no se vea comprometida, ¿de acuerdo? Existen también dispositivos para adaptar los aparatos a otras áreas anatómicas más difíciles, como la axila, como hemos dicho anteriormente, obteniendo incluso respuestas del 65%, o incluso en la cara, que aunque parezca mentira, existen también, ¿vale? En resumen, podemos decir que no existe evidencia convincente para el uso de la iontofóresis en el tratamiento de la hiperhidrosis en esta localización, ¿vale? Si bien se ha usado y se usa. Y con respecto a la población pediátrica, decir que son escasos los estudios que han evaluado esta técnica en la iontofóresis focal primaria axilar. ¿Qué otros tratamientos tenemos? La toxina botulínica, que ha supuesto pues, un importantísimo avance, ¿no? Una revolución en el manejo de esta patología. El mecanismo de acción ya la conocéis, es una proteína que sintetiza una bacteria anaerobia, como es el Clostridium botulinum. Existen 7 tipos de toxinas, de las cuales la tipo A es la más potente, y esta toxina lo que va a hacer es inhibir la liberación de acetilcolina a nivel presináptico en la placa motora neuromuscular y en las fibras colinérgicas simpáticas, que son las que inervan a las glándulas sudoríparas, ¿vale? En nuestro país están aprobados para este uso 2 marcas de toxina tipo A, que son el Botox y el Dysport. La toxina B, que es el Neoblock, aunque tiene un efecto más rápido y difunde más, pero tiene más efectos secundarios locales y sistémicos, por lo cual la verdad es que eso no lo solemos usar. La primera referencia que tenemos del uso de toxina en humanos data del 94, cuando se trataron para esos espasmos hemifaciales y observaron que en la zona donde trataban, pues el paciente dejaba de sudar. No fue aprobada hasta 2001 para el tratamiento de la hiperhidrosis, un año antes de que se hubiese aprobado para usos cosméticos, ¿vale? Para el tema de las arrugas. En España está aprobado solamente para la hiperhidrosis axilar grave, refractaria al tratamiento, así como para otras indicaciones que no son dermatológicas, como por ejemplo el estrabismo o el blefaroplasmo en mayores de 12 años y la distonía cervical en mayores de 16. Los efectos secundarios, pues yo creo que lo conocéis todos, la verdad que son bastante poco frecuentes y yo diría que insignificantes comparado con otras terapias. Molestias un poquito en la zona de inyección de la toxina, puede generar pequeños hematomas, pero la verdad que si le ponemos una crema de EMLA para que se lo aplique una hora antes del procedimiento, la verdad que el paciente lo tolera fenomenal. Hay compañeros que ponen incluso hielo en forma de bolsitas, que también le puede ir bastante bien. Otro de los problemas que yo veo también, bueno, que no es un problema muy grande, pero es la temporalidad del efecto. Es decir, que sabemos que el paciente que ya empieza con Botox, pues cada cierto tiempo, cada 6, 9, 12, incluso más tiempo, se va a tener que volver a pinchar porque el efecto es transitorio. Es una proteína que al final el cuerpo también genera autoanticuerpos contra él y que incluso, aunque lo genere, eso se ha visto que no afecta a la efectividad del tratamiento. Hay que tener cuidado, y ahora vamos a ver mejor una diapositiva, con la hiperhidrosis palmar, por un motivo que ahora vais a ver. Y en principio tenemos que tener claro también cuándo no usarlo, ¿vale? Pues en situaciones como podéis intuir la neuropatía motora periférica, un Charcot-Marie-Tooth, por ejemplo, en enfermedades de la unión neuromuscular, por ejemplo, la miastenia gravis, en el Eaton-Lambert, que es un cuadro paraneoplásico, que a veces en pacientes con cáncer, con antecedente de cáncer de pulmón, pues puede aparecer también. El embarazo y la lactancia por falta de evidencia, alergia a alguno de los componentes que pudiera tener el vial, y fármacos como los que veis ahí, como los aminoglucósidos y hidrocalcio antagonistas, ¿vale? Porque parece que aumentan también el riesgo de tendencia a la parálisis. A ver qué tenemos aquí. Un segundito que vaya a pasar. No sé si ha pasado. Esperaros aquí. Aquí veis que dependiendo de la zona que vayamos a infiltrar, pues las dosis varían un poquito y las respuestas también son diferentes dependiendo de la alcoholización. En donde mejor respuesta obtenemos va a ser en la zona axilar.
y el precio que veis ahí pues varía, ¿vale? Dependiendo de, de dónde lo saquemos. ¿Cómo administramos el voto? Pues la verdad que es un procedimiento que muchos podemos hacer en la consulta, porque es rápido, seguro y fácil. Yo suelo reconstituir un vial de 100 unidades en 5 mililitros de suero fisiológico al 0,9%. Entonces, con una aguja de carga, meto ese suero en ese vial, intentando que choque contra la pared del vial de votos para que no pegue directamente en el polvito que hay en el fondo del vial. Se agita un poquito y a continuación saco ese volumen, que son 5 jeringas de 1 mililitro, y con una aguja de 30G, que son las amarillitas, cuidadito porque hay otras agujas amarillas que son de 20G y que pues no son las G, hacemos una inyección intradérmica en la zona que vayamos a tratar. Dependiendo del volumen con el que reconstituyemos, tendremos diferentes unidades por cada 0,1 mililitro que vayamos a, a infiltrar. Yo, si tengo a mano una cosa que es el yodo y almidón, pues la verdad es que lo hago. ¿Por qué? Porque me ayuda mucho a delimitar muy bien cuáles son las zonas que más se van a beneficiar de esa técnica. Entonces, en esta diapo solo os lo pongo para ilustrar cómo se hace el test, que como veis se emplea para valorar esa distribución de las glándulas. El almidón sabéis que tiene dos fracciones, la amilosa y la amilopectina. La amilosa, en contacto con el yodo y el sudor, sería la responsable de dar ese color como azulado en aquellas zonas más activas desde el punto de vista de la sudoración. Y eso nos va a ayudar a saber dónde tenemos que pinchar. Es una prueba que es completamente inocua, que se debe hacer para valorar mejor los resultados después de los tratamientos, antes y después, pero lo cierto es que no siempre lo podemos hacer bien por falta del activo o del almidón o por falta de tiempo. Pero si lo podéis hacer, muchísimo mejor, ¿vale? En el caso de la hiperiosis focal palmar, lo que hablábamos antes, si veis aquí la diapositiva arriba a la izquierda, veis que esta zona pues no está pintada. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los músculos de eminencia tenar. Y entonces, si pincháramos botox en esa zona, tendríamos más riesgo de que la toxina difundiera y que el paciente pudiera tener una parálisis para hacer el movimiento de precisión de la pinza. Entonces, siempre que pinchemos, pues intentamos evitar esa zona. Si ocurriera, pues no pasaría nada, porque en 2 a 8 semanas el efecto se resuelve. Si os fijáis también, tanto a nivel axilar como en la palma o incluso la planta, solemos delimitar, hacer puntos con el lápiz dermográfico distando cada uno de ellos a 1 centímetro aproximadamente y pinchamos a nivel intradérmico pues las unidades que decidamos. En las palmas solemos usar un poquito más, 100 unidades por palmas, ¿de acuerdo? Porque tenemos que tener en cuenta que también hay que pinchar los pulpejos. La técnica es lo mismo. En este caso, a diferencia de la hiperhidrosis axilar, no tiene sentido hacer el test de Mino porque normalmente toda la palma está afectada y en este caso sí que se requiere hacer un bloqueo troncular porque el paciente no lo podría tolerar de otra manera. ¿Vale? A veces para identificar bien los nervios pues se usa una eco en el quirófano y a veces pues se hace simplemente siguiendo algunas, como veis aquí, algunas estructuras anatómicas que si queréis y tenéis tiempo pues las comentamos después al final. Es fácil de hacer, o sea, se puede hacer bien, pero es una técnica que yo creo que requiere tiempo y para no complicaros yo creo que es mejor que lo mandéis aquí para hacer. A nivel de la hiperhidrosis focal plantar, pues decir que es responsable, como habíamos dicho al principio, de esa maceración de la superficie cutánea. Yo no sé cómo vamos de tiempo. Yo sé que vamos fatal, que yo creo que son casi, ¿qué hora es? Son las -10. ¿Os Son parece que menos 10, intentemos? te quedan 10 minutos. Vale, apuramos hasta las 3 y la semana que viene completamos, ¿os parece? No sé si hay disponibilidad para que ellos se puedan conectar otra vez el martes, no tengo ni idea. Vale, bueno, pues, Jueves. ¿cómo puedo? Lo siento de verdad, ¿eh? A ver, el martes a última hora es cierto que lo tenemos reservado como formación, que este mes al ser antes de un puente o antes de un Sí, festivo no he mandado nada. Si los que están en la sesión se quieren conectar, pues mando un enlace y completamos la sesión, lo que ellos vean. vale. Y el jueves que viene ya está ocupada, ¿no? Por otra, ¿verdad? O la completamos al siguiente sesión, que son los últimos jueves.
Vale. Bueno, yo voy a intentar apurar 10 minutos más y decidimos después, ¿os parece? ¿Me escucháis ahora? Vale, Estaré escribiendo en el chat. Algún centro ha comentado que no les importa que se den dos sesiones. O sea, que la vale, podemos dar la segunda parte el jueves de la semana que, digo, el último jueves de noviembre sería. vale, genial. Vale, yo lo digo ¿Eh? para intentar que no se no, porque Otra cuanto cosa. antes lo hagamos, yo creo que mejor vamos a relacionar, ¿vale? Voy a seguir, voy a dar un Yo par de si pinceladas. los que están conectados me dicen que ok al martes, yo el martes les mando un enlace y nos podemos conectar otra vez. Tú sigue Vale, sería hablando y las 2, ¿verdad? contesten en el chat. Eso es. Vale, yo el martes tengo quirófano, me conecto desde el quirófano de Canto Blanco, pero creo que no va a haber ningún problema porque estoy con el Resi, ¿de acuerdo? Vale, lo que ellos digan. Fenomenal. Vale, sí. Vale, voy a seguir. En el caso de la planta, lo mismo, hace falta bloqueo troncular y la misma dosis que en el caso de las palmas, ¿vale? En este caso, además, existe un componente hereditario mucho más marcado. También existe, en el caso de hiperiosis craneofacial, decir que esa hipersudoración se manifestaría sobre todo a nivel de la zona supralabial o frontal. Los pacientes que la sufren pues, les provoca una alteración de la calidad de la actividad diaria porque tiene que estar continuamente secándose la cara, lo que produce también, lo que conduce a problemas sociales y ansioso-depresivos. Y en el caso de las mujeres, además, le dificulta la aplicación de cosméticos, de crema, de fotoprotectores, etcétera. Los niveles de eficacia son casos clínicos, o sea, que nivel de evidencia bajo, por tanto. ¿Y cómo tenemos que pincharlo? Pues básicamente, con la foto de la izquierda no es muy buena, porque es una de las pocas he podido conseguir en internet, a 1 centímetro por debajo de la línea de implantación del pelo frontotemporal, haríamos también puntitos y justo por encima de las cejas, pinchando la misma cantidad que hemos dicho en el caso del axilar y de la palmoplantar. En este caso, el efecto es un poquito mayor que en el caso de la plantar, 5 o 6 meses, en el caso de la plantar son 4 meses, ¿vale? Tratamientos clásicos como la cirugía, yo creo que aquí no vamos a ahondar nada porque no lo vamos a hacer ni vosotros ni nosotros. Son siempre el último escalón y es porque el paciente, además de verse implicado en complicaciones que pueden llegar a ser no banales, como por ejemplo todo esto que veis ahí, linfedema, hipoestesia permanente, contractura, síndrome de Horner, pues hay técnicas un poquito más seguras, como la simpatetomía torácica endoscópica, pero en principio esto es rarísimo. Yo he mandado en toda mi vida a 2 pacientes y eran porque literalmente estaban goteando sudor y habían estado en tratamiento durante años con los tratamientos clásicos, ¿de acuerdo? A ver, un momentito. Obviamente también existe una serie de contraindicaciones y lo importante yo creo que viene aquí, ¿no? Que hasta hace pocos años la guía clínica y las revisiones sobre tratamiento de la hiperhidrosis consideraban que no existían evidencia suficiente de la utilidad de estos tratamientos que vienen en la diapositiva y que además todos tenemos bastante fácil para poder prescribir y promulgaban que estos se asociaban además a un perfil intolerable de efectos secundarios, por lo cual ellos decían, pues nada, lo desaconsejamos. Yo creo que esto ha cambiado bastante en las últimas décadas y es que han ido apareciendo múltiples estudios que han demostrado la efectividad de todos estos tratamientos. Además, con un perfil de efectos secundarios, por lo general, yo creo que bastante aceptable, por lo menos lo que me cuentan a mí los pacientes. Sí que es verdad que hay algún estudio que te dice que la posibilidad de que el paciente a los 6 meses se mantenga con anticolinérgico, por ejemplo, pues es o sea, de que abandone el tratamiento de casi el 80% de los pacientes. Esa no es mi experiencia. El problema de los pacientes es que lo que quieren ya, vivimos en el mundo del yo, ya, ya, y demandan un tratamiento que sea lo más potente posible y lo más rápido posible. Y eso, lamentablemente, pues con las pautas y los algoritmos que nos obligan a seguir desde el hospital, pues no es viable. Por lo cual tienen que empezar con tratamientos que ya hemos visto que empiezan por los tópicos, orales, iontoforesis, botox y por último la cirugía, ¿de acuerdo? La importancia radica en que nos va a ayudar a rellenar ese vacío terapéutico que existía hasta hace no mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, yo pongo algunos tratamientos que yo suelo poner también en la consulta, antihipertensivos, que he llegado a poner, el propranolol, que lo uso más sobre todo por su efecto ansiolítico, pero se ha visto que, claro, cuando el paciente está ansioso por verse con las manos húmedas, si tú le reduces la ansiedad, pues ese estímulo que habíamos dicho al principio, emocional, el paciente como que se vuelve un poquito más, lo pasa más por encima. Entonces,
el cerebro no lo interpreta como un factor para empezar a sudar y lo puede controlar. Dosis bajitas de propranolol, la verdad es que van bastante bien. Si además tiene la tensión alta, pues nos viene de lujo, ¿vale? Pero como son generalmente pacientes jóvenes los que consultan, pues en principio vamos viendo si hay alguna contraindicación, asma, alguna cosa que veáis en la anamnesis que impida que se pueda usar. La paroxetina, la verdad es que va fenomenal también por el mismo motivo, porque además el paciente bueno, pues lo pasa muy mal y si conseguimos que ese estímulo lo consigamos abolir, pues la verdad es que es un fármaco con un perfil de seguridad bastante bueno y obviamente en el caso sobre todo de los varones hay que decirles pues que ojo con todos los efectos a nivel de la esfera sexual, ¿vale? Porque eso puede comprometer también la tolerancia, o sea, la adherencia. Yo creo que dentro de este grupo los más usados y los que con más evidencia hay son con los anticolinérgicos orales sin ninguna duda, ¿vale? ¿Cómo ejercen el mecanismo de acción? Pues en este caso lo que hacen es unirse al receptor muscarínico de manera competitiva que tienen las glándulas sudoríparas en su pared, ¿de acuerdo? La diana ideal para un tratamiento para la hiperhidrosis sería es el subtipo M3, ¿vale? De los receptores. El problema es que este receptor se halla en un montón de tejidos, no solamente en la glándula sudorípara, por lo cual los anticolinérgicos suelen provocar efectos secundarios en el músculo liso del tubo digestivo, causando estreñimiento, en el tubo respiratorio, causando broncodilatación, a nivel de las glándulas salivares, causando serostomía, ¿vale? Y el problema se agrava además eh, porque ni siquiera estos fármacos son selectivos para los M3, los receptores M3, sino que ejercen efecto también sobre receptores M2 que están en el corazón y en la vejiga, causando bradicardia y retención de orina, y también en receptores M1, causando una especie de somnolencia. Yo la verdad es que, como veis aquí en la diapositiva siguiente, a ver si aparece, ¿vale? Si esto pasa, porque, disculpad, ¿eh? Estos son los que tenemos comercializados para su uso en nuestros pacientes. Tenemos sobre todo el Ditropan y el Desplan y el Dresplan, que son los que yo más uso, que son de 5 miligramos. El precio es de son 2,5 €, tiene la caja 60 pastillas, con lo cual tendríamos para mínimo un mes, 2 meses de tratamiento. También tenemos la tolterodina, que se usa también, que es el precio es casi 8 veces superior al de la oxibutinina y que se usa dosis de 2 y 4 miligramos, ¿vale? Que son los comprimidos que están comercializados. Fuera de España también están comercializados dosis más bajitas de 2,5 y en jarabe. Y hasta hace, bueno, teníamos hace muchísimo tiempo otros anticolinérgicos, pero que han dejado de usarse, como la propantelina, pues porque tenía muchísimos efectos secundarios, ¿de acuerdo? Entonces, la indicación de los anticolinérgicos, lo que veis en la diapositiva, la incontinencia urinaria y la enuresis nocturna. Se usan en dosis de 5 miligramos. En relación al embarazo, es un fármaco categoría B de la FDA. No se sabe si se excreta por la leche materna en cantidades significativas o no. Si bien, pues al no haber estudios que avalen su uso en esta situación, la verdad es que mejor decisión a la paciente y decidir si es mejor hacerlo o no. Ha sido prescrita tanto en dosis diarias fijas como en dosis progresivamente crecientes, ¿vale? Con dosis de entre 2,5 hasta 20 miligramos. Yo suelo usar entre 5 y 15 miligramos y le digo al paciente que empiece pues poquito a poco y la pauta es muy individualizada. En verano, por ejemplo, aumento el número de comprimidos y en invierno pues a veces hasta se puede suspender y el paciente suele mantener una eudinosis bastante aceptable, ¿vale? Se puede repartir la toma, pues una por la mañana y otra por la noche, o si el paciente llega a tolerar 3 al día, que ya es difícil, o una por la mañana y 2 por la noche, eso ya lo tenéis que hablar con el paciente. Es un tratamiento muy económico. Fijaros que si el paciente usara una dosis de 7 miligramos al día, al año supondría pues 36, 48 euros, dependiendo de la dosis, ¿vale? Los efectos secundarios sí que van a ser frecuentes. En este caso tenemos que decirle al paciente siempre advertirse lo que va a notar una sequedad en la boca y en la garganta que puede obligarle a que tenga que beber con más frecuencia y el estreñimiento, con lo cual yo digo a mis pacientes que pues se tomen que hagan una dieta rica en fibra, dar lo mejor en ayunas, al igual que la hormona tiroidea,
y en principio que no lo tomen ni con el alcohol y que hagan una higiene oral meticulosa porque al provocar serosis oral o serosis orofaringea parece que pueden tener más tendencia a la caries dental también, ¿vale? Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? ¿Os parece? Gracias, Rafael. Nada, Y no sé si me han contestado alguien. Yo creo que solo ha habido una persona que ha contestado, que ha dicho el martes. Si os parece, hago una pequeña batida a los centros y os vale, confirmo la pues el martes a las 2 completamos de mañana. Hay intentar varios ir. compañeros que han dicho el martes. Vale, si preferís el martes, pues envío una convocatoria para el martes, que realmente es un día que tenemos reservado para los centros de salud y yo creo que ellos también, aunque este mes ya os digo que no había sesión, mando un enlace y nos conectamos para la segunda parte, ¿vale? Y Vale, lo genial. dejamos así cerquita para que esté fresco. Vale, genial, muy bien. Siento muchísimo todos los inconvenientes que se han producido, de verdad, pero es que el tema da para mucho y yo creo que sobre todo me gustaría guardar tiempo al final para discusión para intentar, pues eso, resolver todas las dudas que pueda o que sepa y animaros a que podáis usar todos estos tratamientos que están ahora mismo muy en boga porque hay algunos para poder aplicar directamente en primaria que os van a dar muchas alegrías, ¿vale? Pues, si ¿te parece el martes? Empezamos con un pequeño resumen de ideas básicas que has comentado hoy y ya terminas la parte que te ha quedado sin exponer y ya los compañeros que hagan las preguntas que necesiten. Si Muy os bien, pues parece. muchísimas gracias a todos. Nada, gracias a ti y gracias a todos los compañeros que os habéis conectado. Que me acabo de dar cuenta que he quitado el vídeo, con lo cual no me veis. Bueno, que muchísimas gracias. Venga, Hablamos. hasta luego. Chao. Dale. Sí, se escucha. Si quieres, Rafael, podemos empezar. Hay muy pocos compañeros conectados. Es cierto Vale, que muchos vale. dijeron que sí, pero Pero, no sé si ¿me al final. escucháis, verdad? Pero sí, te oímos y vemos la presentación. Vale, perfecto. Pues venga, pasamos, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí un martes por la tarde, que sé que estáis hasta arriba también de curro. Yo acabo de salir del quirófano y espero estar a la altura de vuestra expectativa, ¿vale? Yo creo que lo más interesante va a estar al final. Voy a pasar más rápido porque yo creo que todo esto lo vimos, ¿vale? Así a modo de repaso, hablamos el jueves pasado de los tratamientos disponibles para esta patología que vemos con tantísima frecuencia en el ambulatorio y habíamos hablado como primera herramienta que creo que es aplicable a cualquier tipo de hiperhidrosis, los antitranspirantes y los desodorantes. Hablamos también del Botox, de las técnicas a aplicar en cada una de las localizaciones. Y en tercer lugar, y yo creo que de una manera muy importante, sobre todo porque lo podemos aplicar tanto en primaria como aquí también en el hospital, son los anticolinérgicos, ¿vale? Son con los fármacos con los que más evidencia tenemos en cuanto a eficacia. Habíamos visto cómo ejercían ese mecanismo de acción, uniéndose al receptor de manera competitiva, el receptor muscarínico, concretamente el ideal es el M3, pero es que este receptor está en otros muchos tejidos y eso hace que los efectos secundarios pues, sean también evidentes a otros niveles. Ahí tenéis una tabla donde resumimos básicamente por lo más importante. Para mí la más frecuente, con diferencia, es la serosis o la sequedad orofaringea, que muchos pacientes nos refieren y que a veces pueden llegar a ser un poco molestos, aunque es verdad que eligiendo bien la dosis, y en ese sentido pues hay pacientes que con dosis muy variables pueden no notar prácticamente nada y otros que con poquita dosis sí que lo notan, pues es cuestión de probar. La idea y un poco el objetivo es que perdáis miedo a usar estos fármacos porque además la mayoría de los pacientes que van a consultar por esta patología van a ser jóvenes, que no tienen antecedentes personales de interés y que en principio pues le puede suponer un antes y un después comparado con los antitranspirantes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Aquí teníamos una foto de los que yo más uso, concretamente el Ditropan o el Tresplan, que son pues lo mismo, diferentes marcas comerciales, 5 miligramos, en base de 60 comprimidos y el precio es súper asequible. A nivel del embarazo ya hemos visto que era muy seguro y en principio, pues habíamos dicho que intentaran tomarlo por la mañana en ayunas, que no lo mezclaran con alcohol y que tuvieran una buena higiene oral por el hecho de que pueden aumentar también la frecuencia de caries dental, ¿de acuerdo?
Bueno, yo creo que todo esto lo vimos la última vez y yo creo que esto es importante sobre todo para animar a aquellos que todavía no lo tengan muy claro. Y es que es verdad que en los últimos años se ha relacionado esta dosis acumulativa de anticolinérgicos orales con un posible déficit cognitivo asociado. Eh, Precoz o más intenso, si ya lo era previamente, también de caídas, de desarrollo de demencia, que nos obligaría de una manera a sopesar el uso en personas un poquito más mayores. Para más Inri, algunos de estos ancianos, además, toman fármacos como, por ejemplo, la loperamida, la loratadina, el baclofen para los espasmos, ¿no? Que hay algún paciente con esclerosis múltiple que, pues, que tiene problemas y que pues, este medicamento puede tener también efectos anticolinérgicos, la amitriptilina, si tiene pues, alguna depresión, la clorfenamina, pero en cualquier caso, por diferentes motivos, todos ellos tienen un considerable efecto anticolinérgico y son estos síntomas los que además a veces nos hacen pensar que el paciente pudiera estar ya iniciando una demencia, o sea que nos podemos estar confundiendo con los efectos secundarios de esos fármacos. La verdad es que la mayoría de los pacientes, como hemos dicho, que consultan por estos problemas van a ser jóvenes, con lo cual es difícil que les veamos manifestar ninguno de estos síntomas a corto plazo, ¿vale? El problema es la incertidumbre si por el hecho de tomarlos ahora les va a imprimir un mayor riesgo de padecerlos más adelante. La verdad que en ese sentido tampoco hay mucha evidencia en cuanto a qué hacer, ¿no? Parece que no, igual que hubo mucha controversia con la isotretinoína en relación también a la depresión y el riesgo de suicidio, que eso ya en algún metaanálisis reciente se ha demostrado que los pacientes no se ponen o no se deprimen por el fármaco, sino por verse mal en el espejo, ¿no? Pues con esto yo creo que hay que verlo. Sí que es verdad que los pacientes que yo he tratado con este fármaco me han dado alegrías inesperadas, pero algún paciente joven me dice que durante la época de examen pues le cuesta concentrarse más pues, porque tienen una cierta bradisiquia y en ese sentido sí que habría que tenerlo, por lo menos comentárselo al paciente para que sepa que en caso de que ocurriera pues le bajamos la dosis o que lo deje y vemos la respuesta, ¿de acuerdo? Pues bueno, lo que habíamos hablado, un poquito hay varios estudios con una N pues muy variable, y a ver si tengo, pero en principio podemos decir que no hay una evidencia robusta y que en ancianos, pues que los que consulten, pues que vayamos con cuidado, con dosis bajitas e incrementando poquito a poco, ¿de acuerdo? En resumen, antes de pautarlo, yo creo que es fundamental una correcta historia clínica, recogiendo los antecedentes personales, la medicación actual y teniendo en cuenta también el mecanismo de acción de estos fármacos y los posibles efectos secundarios que ya hemos visto. Y es lógico que haya una contraindicación absoluta o relativa para su uso en pacientes que presenten o que tengan riesgo de presentar retención de orina, por ejemplo, ante una hiperplasia benigna de próstata, trastornos gastrointestinales graves, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos neuromusculares como la miastenia gravis o alguna alteración ocular como glaucoma, ¿vale? O sea que en pocas palabras parece razonable, ¿verdad?, que evitemos el uso de esta medicación en personas con cualquier tipo de condición que les hiciera estar más predispuestos al desarrollo de estos efectos anticolinérgicos. Habíamos dicho ya que la oxibutinina es el anticolinérgico oral con el que mayor evidencia y experiencia tenemos. Su utilidad en el tratamiento de la hiperhidrosis se describió ya en el 88, encontrándose de forma casual. Luego no volvió a describirse su utilidad hasta el 96, en que volvió a estudiarse y apreciarse su efectividad, y desde entonces se han publicado, como veis en la diapositiva, más de 40 estudios sobre su uso en el tratamiento de la hiperhidrosis en sus diferentes formas y orígenes, incluyendo ensayos clínicos, bueno, aleatorizado, frente a placebo, con estudios con más de 500 pacientes en algunos de ellos, adultos, eso sí, y algunos con niños también, con altas tasas de respuesta global y sin que se hayan referido a efectos adversos graves, ¿vale? Aunque sí que es verdad que es frecuente lo de la serosis orofaringea. Este estudio me resultó interesante ponerlo porque creo que os puede ayudar también a seleccionar muy bien qué tipo de pacientes se pueden beneficiar más de este fármaco, ¿vale? Este es un estudio publicado por los compañeros del Hospital de Marbella, en el que se incluyeron a más de 200 pacientes de todas las edades con hiperhidrosis de diferentes tipos, axilar, palmar, etcétera, y demostraron, tras un análisis multivariante, la asociación entre el inicio de la hiperhidrosis durante la adolescencia, el presentar una afectación moderada grave, digamos, basándonos en esa escala que dijimos el primer día, que es el HDSS, y una hiperhidrosis de palmas con una mayor adherencia al tratamiento. Y además abogan por usar dosis extremos. Podemos incrementarla, por ejemplo, en verano, que es cuando más sudamos, y disminuirla, por ejemplo, en invierno, ¿vale? Y estos datos pues, nos ayudan, yo creo que a seleccionar de una manera un poquito más, con mayor evidencia,
qué pacientes se van a beneficiar más de estos fármacos en caso de que tengamos pues, cierta reticencia a poder usarlos, ¿vale? Y esta es la última pincelada antes de hablar de novedades con respecto al tema de la oxibutinina. Y es que no está claro que por el hecho de que un paciente no responda a la oxibutinina, por cambiar de anticolinérgico, como habíamos visto el primer día, la tolterodina, por ejemplo, esta no vaya a funcionar tampoco, ¿vale? O sea, que si vemos que un paciente de inicio, usando un escalado de dosis razonable, decidimos que por relación riesgo-beneficio, por efectos secundarios, no le vamos a seguir dando el tratamiento, pues a lo mejor es cuestión de cambiar a otro anticolinérgico y nos podemos llevar sorpresas agradables, ¿vale? En cuanto a novedades, bueno, pues yo, por ejemplo, este artículo me resultó interesante. Yo no tengo experiencia con el uso con la toxina botulínica atópica, pero que sepáis que hay ya artículos que hablan de su efectividad. En principio, a pesar de la efectividad, ¿no?, del Botox en el tratamiento de la hiperhidrosis axilar primaria, el tópico sería en principio altamente resistente a la absorción transdérmica, porque si no lo que haríamos sería pues echarle el líquido directamente en la zona donde queramos tratarla. Parece que una forma novedosa de aplicar el Botox sería esta, que veis en la diapositiva, mediante liposomas, lo que aumentaría a lo mejor su absorción, ¿vale? Igual que la anfotericina B liposomal también se ha usado con ese sentido, pues en el caso de la transdérmica parece que el formularlo en forma de liposomas, pues podría llegar al sitio donde tenemos esas glandulitas endocrinas que nos están dando el problema y podrían actuar. Se prepararía con el equivalente a 30 unidades de Botox, se aplicarían pues 2 puffs de crema y en este estudio prospectivo, además aleatorizado, doble ciego, realizado en una N muy pequeña de 20 pacientes, pero que a veces pues, los estudios en nuestra especialidad no son tampoco muy potentes. Todos ellos con una hiperhidrosis axilar simétrica con un score del HDSS pues entre 2 y 4, se intentó evaluar la eficacia y seguridad. Usando el Botox tópico liposomal en crema, comparando con un vehículo liposomal en crema sin Botox, ¿vale? A cada participante en este estudio se le daba aleatoriamente 2 botellas, una conteniendo Botox tópico en crema y otras conteniendo vehículo en crema sin Botox. Se lo aplicaban en la misma axila durante 7 días consecutivos. La mejoría clínica y la reacción adversa, por lo que fueron digamos, el objetivo de la elaboración del estudio, ¿no? Y los resultados, la verdad, que tuvieron fueron sorprendentes, porque la piel tratada con el Botox tópico liposomal demostró de manera clínica y estadísticamente significativa una mayor reducción de la sudoración cuantificada por temas gravimétricos, etcétera, y también por una mayor satisfacción por parte del paciente, comparándolo con la piel axilar tratada con placebo, tanto en la semana 2, 4, 6 y 8 de seguimiento, sin efectos secundarios, o sea, sin irritación, como por ejemplo los anticolinérgicos tópicos. Yo la verdad que me muestro un poquito escéptico, creo que no hay mucha evidencia al respecto, pero que sepáis que posiblemente en los próximos años sea una realidad. Esta diapo la traigo simplemente para que veamos que el glicopirrolato solo tiene aprobada su indicación en hiperhidrosis axilar y que el precio es de unos 4.000 euros, perdón, que lo vais a quedar aquí, por cada 100 gramos de producto base. Con ese producto base se pueden hacer muchos botecitos de glicopirrolato, pero que sepáis que era hasta hace muy poquito un producto casi pues inaccesible para nadie y que la única manera que había para poder aplicarlo era en forma de fórmula magistral. Sin embargo, no todo van a ser malas noticias y afortunadamente desde marzo de este año disponemos ya de un anticolinérgico tópico comercializado en forma de crema que seguramente ya conozcáis porque seguramente lo habrán presentado también en el centro de salud, que está a una concentración bajita de unos 2,2 miligramos por pulsación, con un precio mucho más asequible de lo que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? El bote sale a unos 53 euros aproximadamente, depende de la farmacia, y la posología es muy fácil. Teóricamente, pues ya os digo, la crema nosotros la deberíamos de usar solamente para hiperhidrosis axilar en adultos de más de 18 años porque es para lo que se ha aprobado su uso. Sin embargo, os digo la verdad, lo usamos para otras muchas localizaciones, incluida la frente, ¿vale? No solamente palmas y plantas, sino también la frente. La pauta de inducción sería 2 aplicaciones por axila por la noche durante un mes y a partir de la 5ª semana, tratamiento de mantenimiento con 2 aplicaciones semanales. Ahí veis un poquito en el esquema de abajo cómo se aplica. El bote tiene como una especie de cazoleta en el tapón, que es donde nosotros
vertiríamos el producto, 2 push y le aplicaríamos en cada axila. Se masajea un poquito, nos lavamos después las manos y al día siguiente pues se lava la manita, ¿vale? Teniendo en cuenta el precio del producto, pues el paciente gastaría de media en 7-8 meses 2 botes. Esto equivaldría a 1/3 de lo que cuesta un vial de Botox. Y en épocas de vaca flaca como la que estamos pasando ahora mismo, pues la verdad es que al sistema le vendría muy bien ahorrarse un dinero y al paciente también se evitaría realizarse procedimientos que son en principio un poquito más agresivos que no ponerse solamente una crema, sin contar los costes indirectos e intangibles asociados al desplazamiento del paciente para hacerse un Botox o a la consulta, el coche, el día de trabajo que no va, etcétera, etcétera. Porque la verdad, y es nuestra experiencia, estamos cuantificando ahora aquí en el servicio un poquito con un Excel la eficacia real de este fármaco en práctica clínica real, y yo la verdad es que me está sorprendiendo para bien. No va a ser, creo, nunca como un Botox, pero desde luego si cuantificamos por la escala HDSS, le pasamos el cuestionario y vemos que el paciente tiene entre 2 o incluso 3, esto junto con los antitranspirantes clásicos posiblemente nos puedan ahorrar a largo plazo bastantes Botox, ¿vale? Además, no son tratamientos, ya dijimos, independientes, sino que en un momento dado los podemos asociar sin ningún tipo de problema. En ensayos clínicos, fase 3B, ya veis que en semana 12, pues la proporción de pacientes que responden con reducción de la sudoración, que creo que no está mal, es verdad que no le podemos pedir peras al olmo, pero de luego que más del 50% de los pacientes tengan una reducción del 50% de su situación basal, pues en semana 12 no está mal, ¿vale? En resumida cuenta, pues eso, algún mensaje para llevar a casa, que sepáis que es un medicamento que ha demostrado reducción significativa en la producción de sudor después de un mes de tratamiento, que es la mejoría es estadísticamente significativa, perdón, en más de 2 puntos en la escala HDSS, que mejoró también la calidad de vida y presenta una buena tolerabilidad, ¿vale? Que es lo que nos interesa sobre todo para aumentar la adherencia al tratamiento. Y otra forma podemos usar la oxibutiniana tópica, pues en lugar de cremas han usado presentaciones en gel a diferentes concentraciones, al 3 y al 10%, sobre todo en hiperhidrosis axilar. Aunque a mayores concentraciones la verdad es que solamente sería viable usarlas en palmas y planta porque ahí el estrato córneo es un poquito más grueso y evitaría lo que a la mayoría de los pacientes va a evitarles el que continúe con el tratamiento, ¿vale? Y los grados de respuesta clínica son muy variables, ¿vale? Tanto al 3 como al 10%. Simplemente os queréis ir con la opción de que en caso de que por cualquier motivo el paciente la crema no la tolerara o no le fuese bien, pues podemos intentarlo hacerlo con gel, aunque es verdad que es más caro. Se están ensayando nuevos anticolinérgicos como el bromuro de solpironio, que es un éster análogo del glicopirrolato. En este estudio, por ejemplo, es un ensayo clínico multicéntrico en fase 2, no 3, fase 2, aleatorizado y controlado como un doble ciego, publicado hace un año en nuestra revista americana de dermatología, demostraron que al final del tratamiento un 70, 79%, 76 y un 54% de los casi 60 participantes en el grupo de tratamiento del 5, 10, 15% y vehículo mostraron una mejoría de la sudoración en más de un punto con respecto al basal, ¿vale? En el recipiente gel, pues tiene además un perfil de seguridad y tolerabilidad bastante, parece ser, aceptable. Están pendientes pues, de estudios, ensayos fase 3 en la actualidad, pero creo que eso ahora mismo no viene tampoco al juego. Esto sí que yo creo que os lo han presentado también en primaria, a nosotros lo han presentado también hace años. Sin embargo, yo creo que ha quedado un poquito o ha caído en desuso. Y os comentaré un poquito por qué, ¿no? Hasta hace no mucho solo disponíamos de la Oxy para administración oral. Pero en 2014 salió su comercialización en forma de parches transdérmicos y bueno, la oxibutina transdérmica se presentaba en parche con una superficie, como veis ahí en la diapositiva, de unos 39 centímetros cuadrados que contenían un total de 39 miligramos de oxibutinina. Y eso el parche lo iba liberando de manera, digamos, progresiva con una cantidad nominal de 3,9 miligramos de principio activo cada 24 horas. Si comparamos eso con la posología de la oxi oral, pues claramente se queda corto. Y el problema, sobre todo, es que además el precio era bastante mayor que con la oxibutinina oral, con lo cual
si por una teórica, un efecto, evitar el primer paso hepático por darlo transdérmico, conseguíamos una tasa de control de la sudoración no muy elevada a un precio mayor, pues la verdad es que el sentir general de casi todos nuestros compañeros en otros hospitales es que lo han dejado ya de usar. Pero que sepáis que es una forma de poder darnos en pacientes que a lo mejor se muestren un poquito más reacios al tratamiento oral, pero que la eficacia en práctica clínica real no es tan buena como con la oxi oral. ¿De acuerdo? Esto yo creo que, bueno, en principio el licoperrol oral está indicado para la úlcera péptica y para la sialorrea a partir de los 3 años, pero no lo tenemos disponible de momento en España comercializado para este uso, ¿vale? Y que, bueno, esto tampoco no voy a liar con esto porque quizás lo más importante sea ahora lo que voy a venir a hablar, que son los esquemas de tratamiento. Y otra cosita de lo que habíamos hablado antes es que el fallo a un anticolinérgico oral no necesariamente va a implicar el fallo a otro anticolinérgico. Yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Esto puede ser un poquito más interesante porque ya a partir de ahora ya todos estos tratamientos los va a poder encontrar solamente en la privada. Entonces, si tenemos un conocimiento importante de todo lo que se le puede ofrecer al paciente antes de que ya lo vea en la clínica privada, pues yo creo que el paciente al final os lo va a agradecer mucho, ¿vale? Existen diferentes equipos de terapias físicas u opciones no quirúrgicas, ¿vale? Bastante emergentes y que, bueno, que parece que están dando sus resultados y que incluyen los ultrasonidos por una parte y los microondas y las microondas por otro. El base del primero es un sistema de ultrasonido de tercera generación que se usa de una manera muy amplia para lo que es el body scan, ¿no? La cirugía de contorno corporal. Son unos ultrasonidos que se focalizan, son de alta intensidad y provocan pequeños puntos de coagulación térmica dentro de lo que es la dermis, ¿vale? En la parte esa azulada o incluso un poquito anaranjada de la diapositiva, la energía del ultrasonido se enfoca de manera que se entrega llegando casi al tejido celular subcutáneo, a unos 4,5 milímetros de profundidad aproximadamente. Si tratáramos las dos axilas con este diapositivo, se tardaría aproximadamente 1 hora y la verdad es que se puede realizar de manera ambulatoria con anestesia local solo, eso sí, porque si no, la verdad es que no lo toleraría. Y el Miradry, que lo que usa es un dispositivo basado en microondas, no ultrasonidos, mediante el cual se realizaría un calentamiento selectivo de la interfase de esa piel y la grasa subyacente donde residen las glándulas sudoríparas, que es nuestro target, es donde tenemos que actuar para que dejemos de sudar. Dispone además de un sistema de enfriamiento y un sistema de vacío permitiendo destruir las glándulas, pero no protegiendo también las capas superiores de la piel, ¿de acuerdo? O sea que es un sistema relativamente seguro, pero en los pacientes en los que le he recomendado, porque ya con lo que teníamos aquí, tanto el Botox, los anticolinérgicos orales, los antitranspirantes, etcétera, no iba bien, obviamente tengo que mandarle a un sitio donde le puedan ofrecer algo más y de manera combinada con lo que ya le estábamos dando, la verdad es que los resultados pueden llegar a ser bastante sorprendentes. En el caso del Miradry, además, se necesita hacer anestesia local tumescente, es decir, que hay que infiltrar una solución con un anestésico para evitar posibles hematomas, ¿vale? El precio, bueno, del aparato, pues ya veis ahí, son carísimos y los costes tampoco que sean muy baratos, o sea, de casi 1.600, 1.700 euros por 1 o 2 sesiones. Y por último, simplemente que os acordéis que hay equipo de radiofrecuencia bipolar fraccionada y de láser, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis y que lo podamos derivar en el momento que creamos oportuno. Y ya así para acabar, que yo creo que es lo más importante, simplemente es que sepáis que existen múltiples algoritmos terapéuticos que varían según las publicaciones, es decir, que aunque hay algunas pautas comunes, no existe un consenso evidente y de hecho ahí veis un poquito lo que publican pues cada uno de ellos, ¿no? La mayoría de ellas se centran en el tratamiento de la hiperhidrosis según el área corporal afectada y planteando tratamientos de primera, segunda y tercera línea. Se sugiere como tratamiento de primera línea, lo pongo aquí, aunque vais a ver después un esquema, resumen un poquito mejor. En el caso de la hiperhidrosis generalizada multifocal, en al menos que haya 2 áreas corporales afectadas, o la craneofacial, o con una hiperhidrosis compensatoria a los anticolinérgicos orales, el tratamiento con estos fármacos, ¿no? Y esto yo creo que, perdona, es la última porque me interesa más que resolvamos dudas del final, porque me quedan 2 diapositivas.
Simplemente que en estos algoritmos terapéuticos propuestos, en el up-to-date actual, los antitranspirantes son la primera línea de tratamiento en todas las formas de hiperhidrosis focal, ¿vale? Con lo cual es una herramienta que tenemos a disposición tanto en primaria, pero también aquí en el hospital, ¿no? La toxina sería segunda línea de tratamiento para la hiperhidrosis axilar, craneofacial y palmoplantar. Y después, como tercera línea, pues dependiendo de la localización, podemos usar el resto, ¿vale? La verdad que yo los anticolinérgicos lo uso básicamente en todas cuando el antitranspirante no ha funcionado y dependiendo de la localización, pues le ofrezco el Botox como segunda o tercera línea. ¿De acuerdo? A ver si tenemos aquí. Disculpad que no sé si esto va o no va, porque estará ya. Se ha quedado bloqueado. No sé si podéis ver el paso de las diapositivas. Yo estoy en una diapositiva que pone algoritmos terapéuticos. Terapéuticos, ¿no? Vale. Pues es Hidrosis que por focal. algún momento. Bueno, No sé si el resto está viendo otra cosa, pero yo es la que estoy viendo. vale. Pues nada, a mí se me ha quedado bloqueado. Bueno, me quedaba solamente la diapo de conclusiones y de discusión, que yo creo que es la más interesante, ¿vale? Entonces, quedaros simplemente con la idea de que es una patología que vemos muchísimo y que yo supongo que a vosotros también veréis, que tiene tratamiento actual bastante eficaz con las diferentes opciones que hemos hablado. Intentad, sobre todo, centraros en la anamnesis cuando estéis con el paciente delante para diferenciar entre primaria y secundaria, porque dependiendo, pues, de que sea primaria y secundaria, habíamos visto que había que descartar causas pues, farmacológicas, orgánicas, etcétera. Y quedaros también con las características de la hiperhidrosis primaria y secundaria, porque eso va a ser la clave para hacer la diferenciación, ¿no? La primaria habíamos dicho que era bilateral y simétrica, que empezaba también antes de los 25 años, incluso antes de la adolescencia, que cesaba durante el descanso nocturno, que tenía cierta agregación familiar, o sea que si preguntábamos a esos pacientes, pues algunos de ellos nos decían que un 30 o 20%, según los estudios, tenían familiares de primer grado con esta misma patología. Y en el caso de la bilateral, pues simplemente que, pues, todo lo contrario, ¿vale? Asimétrica, unilateral, no cedía con el descanso nocturno, generalmente debuta después de los 25 años y no hay tanta agregación, ¿vale? Pues nada, yo estoy aquí dispuesto para que me comentéis todo lo que queráis con respecto a estos fármacos y sobre todo animaros a que lo uséis porque de verdad que el perfil de seguridad es bastante aceptable, aunque, bueno, pues tenemos lo que tenemos, que no tenemos mucho, la verdad. Muchas gracias, Rafael. A ti, Pues a nada, los vosotros. compañeros que están conectados de los centros de salud, si tenéis alguna pregunta, aprovechar. Agradecer a Rafael su disponibilidad para dar la segunda parte y a los centros que os habéis podido incorporar, que yo sé que era de hoy para mañana prácticamente la convocatoria de la segunda parte y además un día previo a puente, que puede ser un día, bueno, puente de festivo, que puede ser un mal día y aún así os habéis conectado unos cuantos. Aprovechar a preguntar las dudas que podáis tener de manejo o de alguna de las pautas terapéuticas que haya comentado. Nada, Cristina, hola, soy Isabel de Periodistas. Estamos aquí 4 compañeras. Nada, agradecer a Rafael la presentación, el esfuerzo A también. vosotros. De momento no tenemos, nos has dejado todo tan claro que ahora ya solo es irlo trasteando y hacerlo. Esperamos la presentación porque es verdad que nos hemos conectado un pelín tarde. Entonces, a partir de hoy la hemos escuchado muy bien, el botox tópico. Cuando nos hemos enganchado, pero bueno, lo revisaremos y ya os Vale. escribimos si acaso hay alguna, porque nos lo dejo Quizá todo. yo creo que para vosotros, de verdad, intentar probar lo del virulato tópico en crema junto con los antitranspirantes, porque seguramente ni siquiera necesitéis los anticolinérgicos orales. O sea que al final todo se resume en esta última diapositiva, es decir, primera línea antitranspirantes, segunda línea Botox, vamos a decirlo así en casi todas las localizaciones, y como tercera línea anticolinérgicos. Ya está. Como el problema del Botox es que quitando la zona axilar no la podéis hacer en el centro de salud, pues si los que os atreváis a hacer el botox axilar en el centro de salud, pues lo hacéis como segunda línea, no hay ningún problema. Y en los que no lo hagáis,
pues tirad de los anticolinérgicos orales después de intentar el anticolinérgico tópico, por ejemplo, porque es verdad que las formas orales sí que yo creo que son un poquito más eficaz. Pero claro, al paciente al final lo patologizamos cuando le decimos tómese una pastilla para un problema que, aunque sí es una patología, es como, pues nosotros lo consideramos más tipo, pues cosmético. O sea que nuestro problema sobre todo es la esfera psicológica, laboral, social, más que desde el punto de vista orgánico. Porque bueno, si sudan más, pues lo que habrá que hacer es controlártelo, pero sudar hay que sudar, porque quien no sude va a morir. Quiero decir que es un mecanismo de termorregulación básico que tenemos todos. Y entonces, genéticamente, pues esas glandulitas, en los que le ha tocado, porque todavía no hay ningún gen identificado que podamos intentar bloquear, como en otras patologías, ¿no? Que ya vamos ya a la terapia génica, pero en este caso, pues será un tema mucho más complejo, porque bien sea por la vía simpática, bien porque a nivel estructural la glándula muestre más receptores que le haga más susceptible, ¿no? A los efectos de los fármacos, bueno, de los estímulos que le puedan llegar, o por razones genéticas que no conozcamos, pues el hecho es que es una patología que podemos incluso, yo tengo algún paciente que he tenido que mandar al centro de salud para que le dé la baja, y que luego de inspección lleva más de un año de baja porque era pintor y es que sudaba literalmente. A ese paciente o le ofrecen una cirugía con simpatectomía, o es que eso no lo va a mejorar nada. Pero claro, esos son casos anecdóticos. En años y años de experiencia, de verdad, la mayoría pasa del antitranspirante, bueno, que dice que lo usa, porque ya os digo yo que mi sensación es que o por precio, o por pereza, o porque no se acuerdan, somos nosotros. Yo lo reconozco. A mí, por ejemplo, si me da una amigdalitis y me tengo que tomar un Aumentine, es que con el ritmo de vida que llevamos, es que no es difícil que se nos pase una toma o un día de tratamiento. Entonces, yo a mis pacientes no les puedo exigir tampoco lo que yo mismo me cuesta hacer. Sí que le explico que muchas veces, como en la psoriasis, si somos estrictos y nos adherimos bien al tratamiento, en aquellos que tienen un poquito más de miedo, fobia a las pastillas, pues me viene de lujo darle ese mensaje, porque seguramente en varias entrevistas, en alguna de ellas aplico alguna técnica motivacional, pues conseguiré que saliera bien el tratamiento tópico, y después me encuentro con sorpresas muy agradables, la verdad. Pero es difícil, o sea, en general muchas veces el paciente lo que quiere es: tengo colesterol alto, me tomo un dilipémico, tengo la saturación, pues me quiero tomar una pastilla que me controle, porque es lo más, porque es que vivimos una sociedad pues de la inmediatez y de la exigencia al máximo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un fármaco que antes pues le teníamos mucho miedo, y a día de hoy, pues la verdad es que ya con la evidencia basada en estudios ya algo más potentes, pues yo de luego lo uso, y dando con la dosis adecuada para cada paciente. La verdad es que no digo que todo, ni muchísimo menos, ¿eh? O sea, el porcentaje de respuesta real yo creo que oscila entre un 40 y un 50%, pero eso es mejor que nada. Y en los que no se animen a usar el oral, pues tenemos la suerte de tener ya el copirulato en crema, que es que hasta hace no tanto tiempo era una ilusión, porque es que el precio era completamente ridículo, ¿no? Nadie se podía permitir formular ese fármaco para su problema. Y ahora encima, bueno, no está financiado, pero 50 euros, yo creo que, o 100 euros al año, si es un problema real, y eso te lo manifiestan muchos de ellos en la consulta, desde luego lo van a asumir con bastante gusto, lo aseguro. Muy bien, muchas gracias. Nada, Muchas gracias. a vosotros todos. Pues nada, que tengáis Aprovecho para comentaros Sí. que os he puesto en el chat que me enviéis un listado de los asistentes, porque algunos os conectáis varios en el mismo conexión. Además aparecen DNIs, algunos sí que ponéis el nombre, lo digo a efectos luego de poder daros el certificado de asistencia y demás. Y si Rafael no tiene inconveniente y me comparte la presentación, pues yo la hago llegar a todos los que habéis estado. Perfecto. Ahora me dejas tu correo, ¿vale, Ana? Y te lo mando, ¿vale? Vale, perfecto. Pues nada. Muchas gracias a todos. Que tengáis un buen día mañana. Hasta luego. Es puente, a disfrutar.